El tema 8 se titula Curvas planas. En este tema 8 ya cortamos con la parte de cónicas y cuádricas, que eran dos temas que iban muy entrelazados. Y ahora en este tema 8, que vamos a empezar a hablar de curvas en R2, curvas en el plano, va a estar unido en cierta manera al tema 9, que va a ser curvas alabeadas, o lo que es lo mismo, curvas en el espacio. ¿De acuerdo? Así que este bloque de geometría, los temas 6 y 7 sobre cónicas y cuádricas, están unidos entre sí la temática, y tema 8, tema 9, curvas planas, curvas alabeadas, están unidos entre sí también. Así que comenzamos tema nuevo, reseteamos y vamos a ver qué van a ser estas curvas. Voy a comenzar diciendo que las curvas las vamos a ver en tres formas distintas, por lo menos para que podamos situarnos de una manera más correcta, introducirnos en el tema. Vamos a ver. Podemos ver las curvas escritas, nos las pueden dar en forma rectangular o cartesiana. Esta es la forma que involucra a X e Y. Y dentro de esta forma rectangular o cartesiana tengo dos posibilidades, y es que la curva esté dada en forma implícita. En estas curvas tengo la X y la Y involucradas en una ecuación y ninguna de las dos está despejada, ¿vale? Por ejemplo, voy a considerar x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esta es una circunferencia, la debéis identificar del tema 6 de las cónicas. Esto es una circunferencia de radio 1 que está dada en forma implícita en cartesiana, pero también me la pueden dar en forma explícita con una variable despejada, por ejemplo, y igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿De acuerdo? Estoy eligiendo la raíz positiva, así que en realidad solamente me estoy quedando con la parte de arriba de la circunferencia, la parte donde y es mayor que 0. Si me quedase con la parte negativa de la raíz, me estaría quedando también con la parte de abajo de la circunferencia. Así que esto básicamente es media circunferencia. Bueno, pues esto son las formas rectangulares, las formas cartesianas de una curva plana. También me pueden dar la curva en forma paramétrica. Usualmente envuelve x, y t como variables, de forma que, por ejemplo, esa circunferencia se expresaría como x igual al coseno de t, seno de t, donde t pertenece a 0, 2pi. ¿De acuerdo? Aquí está dada en forma paramétrica. X e y están dadas en función de un parámetro t. Y esto es una circunferencia. Cuando yo estoy en mi plano, si t vale 0, tengo que el coseno de 0 vale 1 y que y vale 0. Así que estoy en esta posición. Si t vale pi medio, el coseno de pi medio vale 0. Así que x vale 0. Pero y es el seno de pi medio, que vale 1. Y os dais cuenta cómo estoy construyendo una circunferencia. ¿De acuerdo? Si vale pi,
Pues el coseno de pi es menos 1, así que x está en menos 1 y el seno de pi vale 0. ¿De acuerdo? Por lo que ya estáis viendo que yo aquí lo que tengo es una circunferencia dada en forma paramétrica. Y la tercera forma que tengo de expresar estas curvas es la forma polar. La forma polar involucra a ρ y a θ. ¿Recordáis cuando visteis en cálculo de primero, de acuerdo? En cálculo de este primer semestre, el plano polar, ¿de acuerdo? Si cuando yo estoy considerando cartesianas, lo que tengo en cuenta es como si este sistema estuviese dado X cantidad y cantidad al rectángulo X y rectángulos, ¿de acuerdo? Las posiciones vienen dadas de manera rectangular, porque por eso se dice forma rectangular o cartesiana cuando estamos en X e Y. Pero en la forma polar, el plano se reorganiza de forma diferente. Se reorganiza como si fueran radios y ángulos. Es decir, si yo quiero fijar, igual que he fijado aquí este punto, un punto aquí, lo fijaré por un radio ρ y por un ángulo θ, no por una posición X y una posición Y como daba antes. ¿De acuerdo? Así que en forma polar los planos los tengo dados por posiciones de radios y ángulos. ¿De acuerdo? Las posiciones vienen dadas por radios y ángulos. Entonces el plano se distribuye de manera diferente, no son rectángulos. En la forma polar, una circunferencia, por seguir con el mismo ejemplo, se escribiría como ρ coseno de θ, ρ seno de θ. Diciendo, por ejemplo, que ρ fuese 1, tendría la circunferencia de radio 1 y θ que pertenezca a 0,2pi para tener la circunferencia completa. ¿De acuerdo? Entonces, esta de aquí es la manera de expresar una circunferencia en forma polar. Y ya podemos distinguir fácilmente las tres tipos de maneras que tienen de darme una curva. Cuando solamente tengo X e Y, estoy en la forma rectangular o cartesiana, distinguiendo si están implícitas porque las variables no están despejadas o explícitas, si alguna de ellas lo está, la X o la Y. También hablaré de la forma paramétrica cuando X e Y estén en función de un parámetro t, y hablaré de la forma polar cuando esté dada en función de ρ, de cierto radio ρ y de cierto ángulo θ. Así que esto simplemente es una introducción del tema y ahora voy a pasar a ver estas formas en profundidad. Así que la sección 8.1 se llama curvas en forma paramétrica. Curvas en formas paramétricas. Voy a definirlo. Sea I igual que A, B, incluidos los reales, un intervalo, y sean f, g, funciones continuas en ese intervalo I. Entonces, se llama curva plana al conjunto de pares
f de t, g de t. ¿De acuerdo? Como cuando tengo x igual a f de t, y igual a g de t. ¿De acuerdo? Esa sería, voy a ser muy específica, la curva plana es el conjunto de puntos. Y ahora, cuando yo expreso x igual a f y igual a g, entonces hablo de ecuaciones. Así que se define ecuaciones paramétricas de la curva al par formado por x igual a f de t y igual a g de t, con ese t perteneciente al intervalo i. ¿De acuerdo? Entonces, tengo las curvas planas, el conjunto de puntos, y cuando x está igualado, tengo las ecuaciones paramétricas. Ya vimos antes, por ejemplo, la más sencilla, ¿vale? Si os pongo ahora 2 coseno de t, 2 seno de t, y no sabéis lo que es, os recomiendo hacer una tabla de valores, ¿vale? Ponéis t, x, y. Si t, como t varía aquí, digo, si t vale 0, x vale coseno de 0, 1, 2. Y seno de 0, 0. Si t vale pi medio, coseno de pi medio, 0. Seno de pi medio, 1. 1 por 2, 2. Si vale pi, coseno de pi menos 1. Así que 2 por menos 1, menos 2. Y el seno de pi, 0. Y si pongo 3pi medio, tengo que el coseno de 3pi medio vale 0 y el seno de 3pi medio vale menos 1, con lo que esto es menos 2. Y me voy a mi plano, y ¿dónde tengo esos puntos? Pues los tengo situándome precisamente una circunferencia de radio 2. Tengo aquí el punto 2, 0, el 0, 2, menos 2, 0 y el 0, menos 2. Así que todas las curvas, todas las ecuaciones paramétricas que sean de esta forma son circunferencia, y el valor de aquí me va a dar el radio. ¿De acuerdo? Me puede dar el radio. Y si tengo alguna duda, siempre puedo recurrir a una tabla de valores para representarlo. ¿De acuerdo? Así que lo que tengo es una circunferencia de radio 2 centrada en el 0, 0. Bien, ese es un ejemplo sencillito. Entonces, un comentario. Y es que os tenéis que dar cuenta que las curvas en forma explícita, es decir, las que son de la forma y igual a f de x, las que están en forma explícita, esta está dada en cartesiana, pues se pueden considerar un caso particular
de la forma paramétrica. Ya que basta tomar, pues daos cuenta que si digo que x vale t, y ya vale f de t. Y esto está dado en forma paramétrica. Así que habéis visto cómo he pasado una curva en cartesiana a una curva en paramétricas. Contaros también que a veces se puede pasar de paramétricas a rectangulares o cartesianas, ¿vale? Mediante un proceso llamado eliminación del parámetro. Daos cuenta que cuando yo tengo una curva en rectangulares tengo las variables x e y, pero cuando la tengo en paramétricas tengo x, y t. Así que si quiero pasar de paramétricas a rectangulares he de eliminar esa t. ¿Cómo lo hago? Pues este método consiste en despejar t en una ecuación para después sustituirla en la otra. Vamos a hacer ejemplos de esto. Voy a hacer ejemplos de pasar de paramétrica a cartesiana y también voy a hacer ejemplos de pasar de cartesiana a paramétrica. Primero, de paramétrica a rectangular. Por ejemplo, voy a hacer esta curva. X igual a 1 partido de t más 1 raíz y igual a t partido de t más 1. Aquí tengo esa curva dada en forma paramétrica. Así que yo tengo que coger y despejar de una de estas dos ecuaciones el valor de t, ¿de acuerdo? Aquello de eliminación del parámetro. De la primera ecuación, ya que tengo una única t, la cosa parece sencilla. Si yo elevo al cuadrado para quitar la raíz, tengo que x al cuadrado es 1 partido de t más 1. O lo que es lo mismo, t más 1 es igual que 1 partido de x al cuadrado. Por tanto, t es 1 partido de x al cuadrado menos 1. Aquí tengo ese t despejado. Y ahora lo que voy a hacer, básicamente, va a ser sustituirlo en la segunda ecuación. Es decir, y igual a t partido de t más 1, voy a poner 1 partido de x al cuadrado menos 1 partido de 1 partido de x al cuadrado menos 1 más 1, ¿vale? Ese t más 1. Entonces, me va quedando que y es 1
menos x al cuadrado partido de x al cuadrado, y en el denominador tengo 1 partido de x al cuadrado. Entonces, el de fuera por el de fuera, el de dentro por el de dentro, la regla del huevo, la regla del castillo, lo llamáis de distintas maneras, me queda 1 menos x cuadrado por x cuadrado partido de x cuadrado. En definitiva, que y es igual que 1 menos x cuadrado. Ya he logrado simplificar y dejar la ecuación únicamente en x e y. Así que está dada la curva en forma cartesiana y explícita, porque esa y está despejada. Esa y está despejada. Vamos a ver otra manera, otro ejemplo. Ahora voy a considerar también para pasar de paramétricas a rectangulares, ¿vale? De paramétricas a rectangulares. Ahora voy a considerar la curva x igual 4 coseno de t y igual a 5 seno de t. Aunque no sean lo que me preguntan, voy a pensar un momentito qué curva es esta. Esto se parece mucho a una circunferencia, solamente que lo que está pasando es que aquí el radio es diferente de aquí, así que claramente una circunferencia no es. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en realidad lo que tengo es una elipse, ¿de acuerdo? Para que seáis capaces de identificarla vosotros mismos. En el eje X tiene radio 4 y en el eje Y tiene radio 5. Así que es una elipse un poco más alta que ancha, ¿vale? Si le dais valores a la tabla de valores, aquí tengo el punto 4, 0 y aquí tengo el 0, 5. ¿De acuerdo? Es una elipse. Solamente os comento esto para que vayáis identificando las curvas, aunque os las den en paramétrica, os las den en cartesiana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué iba yo? Iba a pasar esta curva a cartesiana. Es decir, solamente me quería quedar con x y con y. Si miro estas ecuaciones que me han dado, eso del coseno y del seno tiene guasa porque si yo despejo, por ejemplo, de la primera, tendré la t como un arco coseno y si lo despejo de la segunda, un arco seno, y sustituirlo se convierte en una cosa bastante liosa. Pero daos cuenta lo que voy a hacer cuando tengo senos y cosenos. Y el procedimiento va a ser básicamente igual siempre, ¿vale? Va a ser básicamente igual siempre. Yo voy a despejar el coseno de t y voy a decir que es x partido de 4. Y también voy a decir que el seno de t será y partido de 5. Y os imaginaréis y recordaréis que coseno al cuadrado más seno al cuadrado de cualquier cosa es 1. Así que si yo hago coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t, aquí tengo x al cuadrado partido de 16 más y al cuadrado partido de 25. Y como coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1, tengo en definitiva x cuadrado partido de 16 más y cuadrado partido de 25 igual a 1. Y aquí ya está la curva dada en cartesiana en forma implícita. Curva en cartesianas en forma
implícita. Y aquí se ve claramente lo que dedujimos antes, que esto era una elipse centrada en el 0, 0. ¿De acuerdo? Esta ecuación os suena del tema 6 de que es una elipse centrada en el 0, 0. Voy a hacer ejemplos del otro tipo. Cómo pasar de rectangulares a paramétricas. Ahora quiero pasar de rectangulares a paramétricas. Y voy a considerar, por ejemplo, y igual a x al cuadrado más 1. Si yo la quiero pasar a paramétrica, esta me doy cuenta que está dada en forma explícita. Y ya vi cómo las montaría, ¿verdad? Ya vi cómo lo haría. Yo dije que tomaría x igual a t y de esa manera y es t al cuadrado más 1. Y ya está dada en paramétrica. Otro caso es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Cuando tengáis x cuadrados y cuadrados, vais a tener que pensar en que muy probablemente vais a tener que usar cosenos y senos, ¿vale? Cosenos y senos. Esta de hecho ya me la sé, es una circunferencia de radio 1 que yo haré coseno de t, seno de t. Esta sería en paramétrica. Y un ejemplo más, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo expreso? Pues puedo hacer como la inversa de este procedimiento que hice aquí. ¿De acuerdo? Como la inversa de este procedimiento, metiendo la x al cuadrado, la y al cuadrado y convirtiéndolo en senos y cosenos. Entonces, yo puedo pensar, por ejemplo, en dividir por 4 para conseguir aquí un 1, que sea mi coseno al cuadrado más mi seno al cuadrado, poniendo, por ejemplo, x entre 4, este está al cuadrado, y al cuadrado partido de 4 es 1. Si quiero meter ese 4 dentro del cuadrado, esto es como si fuese x partido de 2 al cuadrado más y partido de 2 al cuadrado igual a 1. Y básicamente, como esto lo voy a igualar con coseno al cuadrado más seno al cuadrado, en definitiva estoy diciendo que x medio lo voy a tomar como un coseno de t y que ese y medio lo voy a tomar como un seno de t. De forma que al final tengo que x es 2 cosenos de t y que y es 2 seno de t. También podría haberlo argumentado directamente al ver esta ecuación. Yo sé que es una circunferencia centrada en el 0, 0 de radio 2. Así que la puedo expresar directamente en paramétricas porque sé la forma que debe de tener. ¿De acuerdo? Sé que las paramétricas son el radio por el coseno, radio por el seno. ¿Vale? Entonces, eso es una cosa que os irá dando la práctica, ¿vale? La propia práctica os irá dando la manera de identificar casi directamente la curva que tenéis delante y, por supuesto, el pasarlas de una